El pecado y sus consecuencias, por San Antonio María Claret, que explica los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, meditación quinta. El santo dice: en el mismo momento en que se comete el pecado, el alma, que es una bellísima imagen de Dios, queda transformada en un horribilísimo monstruo. En el mismo momento que comete el pecado, el alma, que es una bellísima imagen de Dios, santificada, purificada, iluminada, divinizada, queda transformada en un horribilísimo monstruo. No es posible que se pueda comprender la admirable belleza de que está adornado un alma que goza de la gracia de Dios. Hallándose en este estado, ella es un retrato y una copia de la belleza misma de Dios, para cuya formación se requiere nada menos que una sabiduría y poder infinito. 1000 vidas, dijo un día una gran santa, Santa Teresa de Jesús, a quien Dios había hecho ver esta belleza, 1000 vidas perdería gustosa y 1000 muertes padecería por conservar, 1000 vidas daría y 1000 muertes padecería por conservar la hermosura de una sola alma de estas. Mas cuanto la gracia hermosea un alma, otro tanto la afea el pecado. Un alma pecadora y un espíritu condenado, un demonio, se asemejan perfectamente en la deformidad. Como un demonio es algo horrible, así se hace el alma en pecado mortal. Un alma pecadora en pecado mortal y un espíritu condenado se asemejan perfectamente en la deformidad. Así como un hombre no podría ver a un demonio con su propia figura sin morir de espanto, así tampoco podría ver un alma que está en pecado sin morir de terror. Tremendo. Y el padre Antonio Royo Marín dice: ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios a sabiendas, Dios fuente de todo bien, y escoger en su lugar una vilísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad y el último fin, puesto que el pecador sabe muy bien que esa criatura es incompatible con el último fin sobrenatural del que le aparta radicalmente. Entonces, escoger una criatura en lugar de Dios envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y al atolandamiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. Entonces, un alma en pecado mortal y un demonio son igual en deformidad, en feo, en horrible. Segunda consecuencia del pecado: en el mismo momento que se comete el pecado mortal, se hace el alma extremadamente odiosa a Dios. No es posible que se llegue a comprender por ninguna inteligencia del cielo o de la tierra cuán grande sea la abominación y cuán entrañable el odio que tiene al pecado, porque el pecado es el no ser. Si Dios aborrece el pecado, y necesariamente lo aborrece de tal manera que así como no es posible que deje de amarse a sí mismo como sumo bien, así tampoco lo es que deja de aborrecer el pecado como sumo mal. Entonces Dios se ama como sumo bien, fuente de todo bien, y aborrece el pecado como fuente del mal, del desorden. Tercera consecuencia: en el momento en que se peca,
el alma de hija que era de Dios se hace esclava del demonio. Se hace esclava del demonio en lugar de ser princesa, hija de Dios, hija del Padre Celestial, hija destinada a la dicha eterna. Se hace esclava de Satanás, enemigo tremendo. Es como un corderito cae en las garras de un león, lo hace pedazos. El demonio detesta, abomina el ser humano por envidia. Es digno de compasión el estado de un hombre poseído por el demonio, el cual se ve precisado y obligado de hospedar en su propio cuerpo día y noche a un demonio del infierno. Entonces el hecho de ser poseído es algo horrible, es verdad, es horrible. De hecho, el demonio es como un chofer en el carro, usa la boca, los ojos del poseído, el poseído queda como dormido, pero el demonio lo usa. Entonces es digno de compasión el estado de un poseído, pero mucho más lastimoso es el estado de aquel cuya alma por el pecado se hace esclava del demonio y está obligado a vivir bajo su tiránica potestad. Entonces aquí dice el santo que hay dos tipos de posesiones: la posesión diabólica en el cuerpo, como un chofer en el carro, y la posesión diabólica en el alma mediante el pecado mortal. Y este es mucho más grave, es mucho más grave. Y precisamente con razón decía este gran santo, Santo Clara de Ars, el mejor exorcismo es una buena confesión. Los exorcismos son oraciones que la Iglesia hace para rechazar al demonio del cuerpo. Y es largo, duro, no es fácil, mientras que la confesión es automática, con tal que el paciente quiera, que se arrepienta, que diga sus pecados, el demonio queda expulsado, el pecado queda expulsado, y el alma se hace otra vez hija de Dios. Entonces, el alma del pecado mortal es más lastimoso, está en situación más lastimosa que el poseído por el demonio. ¿Por qué? Porque realmente el que está en pecado mortal es esclavo de Satanás y está obligado a vivir bajo su tiránica potestad. El que está en pecado mortal abrió su alma al demonio. El demonio entra y sale en ella como teniendo la puerta abierta. Por eso impulsa más y más y más al pecado. Por eso hay gente que dice: Padre, cuando yo estaba en unión libre, en adulterio, en pecado, estaba tranquilo, no tenía tentaciones. Ahora que me confieso, comulgo, estoy casado por la iglesia, siento tentaciones. Buena señal, hijo, buena señal, porque cuando estabas en pecado, el demonio entraba, salía, te daba en falsa paz, estabas bajo su mando. Ahora que está expulsado, trata de tomar el lugar. Por eso siente las tentaciones. Pero ser tentado no es pecado, al contrario, cuando rechaza la tentación, es triunfador. Otra consecuencia del pecado, también la tercera, dice entonces, el que está poseído puede suceder que sea hijo del Altísimo, que esté en gracia de Dios, que goce de su gracia y tenga total confianza de ir a gozar eternamente en el cielo. Pero el segundo, el que está en pecado mortal, es enemigo de Dios, se apartó de Dios, está privado de su gracia, de su santidad, de su Espíritu Santo, siempre a punto de caer en el infierno, arrastrándole a él, su mismo amo, el demonio, para atormentarla ahí eternamente. Entonces, el que está en pecado mortal, realmente se entregó al demonio voluntariamente, porque no hay pecado mortal si no hay cooperación de la voluntad, sino no consciente, mientras que el poseído puede estar en gracia de Dios y como prueba tener la posesión. Si muere va al cielo, mientras que el que está en pecado mortal, si el pecado mortal va derecho al infierno. Cuarta consecuencia del pecado mortal: en el momento que se peca, cae el alma en el estado más vil y despreciable. No hay cosa más vergonzosa que el pecado, ni más infame que el pecador. No hay cosa más vergonzosa que el pecado, ni más infame que el pecador. Figúrate, dice el santo, figúrate, alma mía, que Dios abre los ojos a todos de modo que puedan ver claramente en tu corazón todos los vicios y todos los pecados que has cometido en tu vida, en pensamientos, palabras y obras. Oh Dios, qué rubor y qué vergüenza sería la tuya. Y no irías antes
esconderte en las grutas y cuevas de los desiertos que comparecer delante de los hombres. He aquí como a juicio de la misma recta razón natural, no hay cosa más vergonzosa que el pecado, ni cosa más infame que el pecador. Ah, cuánto deberías sonrojarte delante de Dios, en cuya presencia cometiste tantos pecados, y a cuyos ojos está manifiesta continuamente toda la fealdad de su vida. Entonces aquí San Claret dice que el momento que se comete el pecado mortal, el alma de bellísima imagen de Dios se hace horrible a los ojos de Dios, como un monstruo. Segundo, el momento que comete el pecado, el alma se hace extremadamente odiosa a Dios y se hace fea, deforme, igual que un demonio. En el momento que se peca, el alma de hija de Dios que era, se hace esclava de Satanás. Y cuarto, en el momento que se peca, cae el alma en el estado más vil y más despreciable, puesto que no hay cosa más vergonzosa que el pecado y más infame que el pecador. Después el santo hace una oración muy hermosa. Dice: rubor de mí mismo, oh Dios mío, cuántos pecados he cometido. No hay potencia en mi alma, ni sentido en mi cuerpo, con que no haya ofendido a Dios. Desgraciada memoria, de cuán indignos recuerdos te has alimentado. Desgraciado entendimiento, inteligencia, cuán malos pensamientos no has producido. Desgraciada voluntad, a cuántos desordenados afectos no has consentido. Lengua infeliz, cuántas palabras libres no has proferido. Manos indignas, cuántas acciones prohibidas no habéis ejecutado. Corazón desarreglado, cuántas cosas no has amado, cuántas no has aborrecido desordenadamente. Ha amado el mal y aborrecido lo bueno. Oh Dios mío, si un pecado solo os causa náusea, horror y abominación infinita, ¿en qué forma compareceré delante de vos, en mi alma, en la cual no se ve otra cosa sino pecados? ¿A dónde huiré yo para esconderme y encubrir mi fealdad? Oh pecado, cuán amable pareces a quien te comete, y cuán amargo es detestable después de haberte cometido. A la verdad, si todos me conociesen como me conoce Dios, no habría santo en el cielo ni hombre en la tierra que no volviese la vista a otro lado por el grande horror que podría inspirarles. El santo termina con una invocación: sonrojado estoy de mí mismo, Dios mío, y todo horrorizado me siento al reflexionar mi sumo frenesí. Ay, Dios mío, ¿a quién recurriré sino a vos, Dios de eterna bondad, de misericordia infinita? Dignaos por vuestra piedad de concederme tanto dolor que penetre todo mi corazón y sea tan eficaz que llegue a purificar mi alma de todas sus inmundicias, haciendo una buena confesión. Yo no puedo concebirlo sin una ayuda particular de vuestra gracia. Concedédmela, oh Señor, y el cielo y la tierra tendrán un nuevo motivo de alabar y bendecir vuestra misericordia. Sí es importante pedir a Dios ayuda, pedir misericordia, pedir la gracia del arrepentimiento, de alabar la misericordia de Dios con uno, porque nos ha dado posibilidad de vivir y tener la vida todavía para arrepentirse, y pedir sobre todo el firme propósito de enmienda. Es muy importante esto, pedir la enmienda, pedir la gracia de la perseverancia. Entonces concluimos con esta reflexión de Santa Teresa. 1000 vidas perdería gustosa y 1000 muertes padecería por conservar la hermosura de una sola alma en gracia. Entonces, por eso los santos trabajaban tanto, hacían tantas oraciones, penitencias, ayunos, limosnas, caridades para sacarlas del pecado. Y por eso también decían: prefiero morir antes que pecar, porque pecar realmente es renunciar realmente a la vida eterna.